Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Entre todas hemos decidido, bueno, lo he decidido yo, pero os he preguntado por Instagram. Si aún no me tienes fichada en Instagram, sabes que me puedes encontrar como Querer es Tejer, el nombre de este jersey. Y entre los nombres que han ido saliendo, ha habido muchas referencias a la arquitectura, al gótico, etcétera. Entonces, ha habido un nombre que me ha gustado en particular, que es el nombre Grecia, porque realmente sí que encuentro bastante similitud en este jersey. La verdad es que sois ideales para encontrar nombres con la arquitectura griega. Aquí, este jersey que vamos a hacer ahora, como ves, y ahora te lo voy a explicar, es un jersey que se hace de arriba abajo, pero sí que es cierto que tiene cierta estructura que me recuerda un poco al dórico y al jónico. Y bueno, creo que Grecia es esta parte de aquí abajo, sobre todo me recuerda a las columnas jónicas griegas. Y bueno, creo que vamos a aprender diversos puntos que es fácil de realizar y que creo que Grecia le queda muy bien a este jersey. Sois geniales para escoger nombre. Búscame en Instagram como Querer Tejer, que tenemos una comunidad muy bonita. Te voy a enseñar a hacer este jersey a tu medida, nada de tallas, sino cómo tienes que hacer un jersey perfectamente a tu tallaje, a tu medida, dependiendo de tu medida de busto. Cómo hacer luego la parte esta de aquí de abajo. Sin costuras, no hay costuras en ninguna parte, es igual por delante que por detrás. Yo he utilizado 400 gramos y tienes que tener en cuenta que yo tengo aproximadamente unas 100 de pecho, es decir, es una talla amplia. Y he usado 400 gramos, aguja de 4, nada, aguja, tijeras, marcadores, lo de siempre. Lo primero que vamos a tener que decidir es la cadena. La cadena es la obertura que nosotros queremos de cuello. Como ves, es un jersey de cuello de barca, es decir, abierto. Pero tú lo puedes hacer más abierto o menos abierto, depende de tu gusto. Es decir, vas a tener que tomar la medida que a ti te guste, si lo quieres más a la altura del cuello o lo quieres más abierto a hombros. Y vas a tener que hacer una cadena que ocupe, pero en múltiplo de 7. Por ejemplo, yo en mi jersey, hacemos un nudo deslizado, hice 105 puntos cadena, que es un múltiplo de 7. Si yo multiplico 7 por 15, me da 105. Es decir, hice 15 veces 7. Tú vas a hacer tantas veces 7 como quieras, pero como vas a hacer una cadena grande, mira, para que no se te retuerza, sacas el hilo cuando tengas unos cuantos puntos dados, lo vuelves a coger por la parte de arriba y sigues trabajando en múltiplo de 7. Como te digo, yo tengo una 100 de pecho y para la obertura que yo quería, que no quería que fuera ni muy amplia ni demasiado estrecha, y teniendo en cuenta una aguja de 4, hice 105 puntos. Pero lo puedes hacer dependiendo de la medida que tú quieras, si lo quieres hacer más grande o menos grande. Eso sí, siempre múltiplo de 7, y con este truquito que te he dado, siempre la cadena te va a quedar recta. Una vez lo tengas, cerramos con punto deslizado y aquí tenemos como sería un collar, aquí pequeñito porque es una muestra, pero yo tuve una cadena de 105 puntos. Siempre esto recto, ¿vale? La cadenita tiene que quedar recta. Y empezamos con la fila número 1, escondemos por aquí el hilo y hacemos puntos altos. El marcador que te he dicho que cogieras por aquí, ya lo usamos ahora para marcar, porque vamos a trabajar todo el rato en circular, no hay costuras de arriba a abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es un punto alto sobre cada punto. La fila número 1 es un punto alto sobre cada punto. En mi caso hice 105 puntos cadena, pues debo tener 105 puntos. En esta muestra evidentemente no, pero deberás tener los mismos puntos altos en esta fila 1 que puntos cadena necesitaste para la obertura que tú quieras para tu jersey. Cuando llegamos al marcador, llegamos a trabajar en circular y mira, vamos a venir por detrás. ¿Ves que cojo la vareta, el punto alto lo cojo por detrás, cojo el hilo, lo paso y paso por 2 y por 2. Esto es un punto alto a relieve por detrás, porque el relieve queda detrás. ¿Ves que queda detrás el relieve? Queda ahí, que nos forma una trencita. Y vamos a hacer un punto alto a relieve por detrás en cada uno de los puntos que nos vienen. Es importante que vayas contando para ver que lo vas haciendo bien, si no quieres en todas las filas, en alguna de ellas. Pero la fila número 2, la fila número 3, la 4 y la 5 van a ser exactamente iguales, es decir, puntos altos a relieve por detrás, así. Cada vez que llegues al marcador, sigues en este espacio que queda aquí, ves que aquí queda una trencita, en este espacio de aquí sigues trabajando punto alto a relieve por detrás. Y así vamos a continuar haciendo las 3 siguientes filas. Lo que estamos formando, como ves, son una especie de cadenitas, estas de aquí. Y en total debemos tener 4, por tanto vamos a hacer 4 filas iguales. La fila 2, la 3, la 4 y la 5 son iguales.
puntos altos a relieve por detrás. Acuérdate de colocar siempre el marcador cada vez que llegues al final de la vuelta. Esto es importante cuando trabajamos así estructuras circulares. Por aquí ahora ya tenemos 3 vueltas. Cada vez que llegamos al marcador, lo quitamos y retomamos. Ahí, punto alto a relieve por detrás. Colocamos el marcador nuevamente hasta que tengamos estas 4 filas montadas que, como ves, nos dan una estructura de 4 puntos en relieve. Esto es esta parte de aquí. Si quieres cambiar de color ahora, lo puedes hacer en otro color como he hecho yo aquí. Tendrías que cambiar el hilo con otro color. Si no, yo en la muestra te lo voy a hacer del mismo color. Solamente tendrías que cambiar el color para hacer los puntos puffs, que es lo que vamos a hacer ahora. Una vez tenemos estas 4 filas que nos han dado esta forma de trencitas, vamos a coger el marcador y vamos a saltar un punto en la base. Esto es para marcar. ¿Por qué? Porque en este punto que saltamos vamos a hacer un punto puff que abraza a la parte de abajo todas esas 4 trenzas. Un punto puff, cojo hilo, voy a la base, subo suavemente y lo voy a hacer por 4 veces. 3, bajo, clavo, subo, ves que abrazo las 4 trenzas. Una vez las tengo, paso por todas menos por una y ahora por una. Ves que aquí se ha formado un punto, por eso saltamos un punto en la base. Y por eso el marcador es ahí, porque ahí es donde tenemos que ahora continuar. Y lo que vamos a hacer ahora son 6 puntos altos. Es decir, después de cada uno de estos puffs alargados que abrazan las 4 trenzas, hacemos 6 puntos altos. Y volvemos a hacer un puff. Es decir, este punto va a ocuparlo un puff. Por tanto, colocamos el marcador ahí para saber que luego ahí tenemos que retomar y vamos a la base, abrazamos las 4 trenzas y subiendo suavemente sin tensar volvemos a hacer otro punto garbanzo o punto puff de 4 lazadas, pasamos por 2 y por 2, este punto ocupa el que nos hemos saltado y seguimos ahora haciendo 6 puntos entre puff y puff, 6 puntos altos igual que aquí. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno, aquí es una muestra pequeña, pero bueno, yo en mi jersey tuve 105 puntos, tuve que dar bastantes vueltas con puntos puff separados por 6 puntos altos. Así, punto alto. Entre puff y puff. Aquí si hubieras cambiado el color y hubieras hecho el puff de otro color, volverías a coger el color de base. Bien, volveríamos a coger el color de base porque vamos a volver a hacer esto de aquí arriba, es decir, 4 filas de puntos a relieve por detrás. Lo mismo que hicimos aquí es lo que vamos a hacer. Así que venimos por detrás y volvemos a hacer lo mismo que hicimos en la fila 2, 3, 4 y 5. Pues a las 7, 8, 9 y 10 son exactamente iguales, puntos altos a relieve por detrás, siempre teniendo la precaución de colocar el marcador al final de cada una de las vueltas, pero muy fácil, las 7, 8, 9 y 10, cada vez que llegamos al marcador seguimos hasta que tengamos 4 veces la trenza tomada de esta forma, punto alto a relieve por detrás, igual que hicimos aquí, exactamente igual. Cuando ya tenemos las 4 filas, las 7, 8, 9 y 10 de puntos altos a relieve por detrás, ahora vamos a hacer el punto abanico doble. Mira, vamos a ir trabajando hasta colocarnos, fíjate, aquí está el puff, ¿lo ves? Tiene que estar como en el centro. Aquí vamos a coger otro punto a relieve por detrás, nos vamos a colocar para que nos quede centrado. Aquí tienes el puff, pues que haya 2, 3, es que este es el tercero, 4 y 5, como 5 puntos. ¿Ves? Que quede ahí centrado. Y ahora cogemos lazada doble, cogemos el puff por debajo y hacemos un punto alto doble, que es pasar por 2 y por 2. Ahora hacemos una cadena de separación y volvemos a repetir. Lazada doble en la aguja, cojo el puff por debajo, paso por 2 y por 2. Y entre cada una de estas varetas dobles hacemos una cadena. Nuevamente, si esto lo quieres hacer de otro color, tendrías que cambiar el color. Yo en el jersey original le cambié este punto en otro color.
Yo aquí te lo estoy haciendo en un color, pero si quisieras podrías hacerlo de otro color para destacarlo un poco más. 1, 2, 3, 4, siempre cadena de separación y última lazada doble cogiendo el punto puff así por debajo. Así. Por debajo, lazada y doble. Ahora entre abanico y abanico vamos a hacer un punto cadena, entre abanico y abanico. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a hacer aquí, después de los 5 puntos altos dobles, un punto cadena, 1. Y volvemos a repetir lo mismo, es decir, cogemos lazada doble y en el puff volvemos a hacer 5 puntos altos dobles, igual que aquí. Y entre 5 puntos altos dobles y el siguiente abanico, una cadena. Y volvemos a repetir lazada doble y un abanico de 5 puntos altos dobles separados por una cadena, y entre abanico y abanico también una cadena de separación. Cadena. Cuando ya llego al final, cierro con un punto bajo. Esto nos quedará luego así, por la parte de arriba. Y ahora mismo el abanico todavía está suspendido en el aire, no está cogido todavía al tejido. Para la siguiente fila, si hubiéramos cambiado de color, ahora retomaríamos con el color base. Vamos a trabajar en punto medio alto. Ponemos aquí el marcador, nos vamos a la base del tejido y trabajamos en punto medio alto, que es pasar por las 3. Y cuando lleguemos al centro, punto medio alto, cojo 3, paso por 3. Cojo 3, paso por 3. Cuando llegamos al centro del abanico, vamos a clavarlo en el tejido. En la vareta central, cogemos la vareta central, la número 3, y lo clavamos al tejido. Pasamos por las dos partes, punto medio alto. Ya hemos enganchado aquí el abanico al tejido. Y ahora vamos a hacer lo mismo, es decir, un punto medio alto en cada uno de los puntos. Esta sería la fila número 12. Y aquí, en la intersección donde hacíamos un punto cadena entre abanico y abanico, volvemos a enganchar, ¿ves? Así. Sujetamos de esta manera en el centro del abanico y en la cadena que había entre abanico y abanico. Y seguimos trabajando en punto medio alto. Punto medio alto, uno en cada punto, hasta que llegamos al centro del abanico. Lo bajamos un poquito así con los dedos y atravesamos esa vareta central junto con el tejido de la base y cerramos a punto medio alto. Y seguimos trabajando en punto medio alto, punto medio alto, punto medio alto. Y aquí en la cadena que había entre punto abanico y punto abanico también la clavamos. Así nos queda ya sujeto en esta fila número 12 el dibujo, y esto lo vamos a hacer en todo el contorno, es decir, son puntos medios altos los que estamos clavando en el centro del abanico y en el punto cadena que había entre abanico y abanico hasta llegar al final. Ahora lo que vamos a hacer es, en cada uno de esos puntos que clavamos de la vuelta anterior, vamos a hacer un punto puff, pero esta vez pequeñito, ahí, cogido sin abrazar arriba, sino en la siguiente fila, justo ahí donde hicimos el anclaje. Y seguimos trabajando a punto medio alto, un punto medio alto en cada punto, hasta que llegamos a donde clavamos, ahí, en ese centro del abanico hacemos un puff de 4 pasadas, pero justo ahí donde clavamos. La otra vez hicimos un puff como muy extendido, ahora es como más pequeño. Ahí hacemos un puff en el centro del abanico, seguimos trabajando. Cada puff recuerda que salta un punto en la base, por tanto debes saltarte un punto en la base. Y aquí, ahí donde clavábamos la unión de los dos abanicos, hacemos otro punto puff. Y recuerda, esto es importante, cada puff es que es un punto, salta un punto en la base. Por tanto, tenemos que saltar un punto en la base y retomar así los puntos medios altos. Es decir, estamos haciendo un punto puff donde anclamos en la vuelta anterior. Recuerda que cada punto puff salta un punto en la base y así trabajamos toda la fila. Vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho. Esta parte de arriba, las 4 filas de arriba son estas de aquí. Y ahora ves, estamos aquí, haciendo estos puntos puffs de aquí. Hasta el momento no hemos hecho ningún aumento, no hemos hecho nada. Está trabajado en recto, no hemos aumentado ni disminuido. Vamos a tener que empezar a aumentar pronto para poder hacer el jersey, porque si no nos quedará en forma completamente tubular. ¿Te está gustando el tutorial? ¿Te gusta el iris estrellado? A mí me encanta.
Bueno, pues me voy a acabar de preparar otro té porque esto va para largo y te agradezco mucho si te está gustando el vídeo que le des me gusta, que te suscribas porque sabes que es un tutorial gratuito para ti y es lo mejor que me puedes regalar. Venga, seguimos con el paso a paso de este jersey Grecia. Estábamos aquí en los puntos puff y ahora lo que vamos a hacer ya es empezar a incorporar los aumentos. Es decir, vamos a trabajar en punto medio alto, colocamos nuestro marcador en la siguiente fila e iniciamos los aumentos. Vamos a empezar haciendo un aumento cada 5 puntos. Fíjate que aquí ya llevo 3, 4, 5. Una vez hago 5 puntos, en el siguiente hago un aumento, es decir, en el mismo punto de base hago uno y en el mismo, ves que voy al mismo punto de base, hago otro punto. Esto es aumentar. Esto lo vamos haciendo para que el jersey se nos vaya abriendo. Así que en esta fila lo que vamos a hacer todo el rato es 5 puntos medios altos, un aumento. En esta fila número 14 iniciamos los aumentos. En la secuencia de 5 puntos medios altos, un aumento. 5 puntos medios altos, un aumento. El aumento es 2 puntos clavados en el mismo punto de base. Esto es un aumento y así es lo que vamos a hacer en esta fila. Esta fila es la que hemos aumentado y ahora vamos a hacer una fila que a partir de ahora ya la vamos a hacer siempre una fila como con aumentos y una fila sin aumentos. En esta fila de aquí, luego vamos a cambiar, vamos a hacer simplemente un punto medio alto en cada punto, es decir, siempre vamos a hacer una fila de aumentos y una sin aumentar. Así que en esta fila vamos a hacer simplemente un punto medio alto en cada uno de los puntos que nos vienen. Y ahora vamos a aprender a hacer este punto que se llama punto falso popcorn, que es muy fácil de realizar y que tienes que aprendértelo bien porque aunque es muy fácil es el que vamos a trabajar sobre todo en toda la parte superior del jersey y mangas. Se trabaja haciendo un punto bajo, ponemos el marcador y en el siguiente punto has visto que he cogido lazada doble, paso por 2, por 2 y por 2. Este punto ya lo hemos trabajado en el canal. Ahora bajas un poquito así el punto y en el siguiente vuelves a hacer un punto bajo. Esto nos crea esta bolita que es el punto falso popcorn, lazada doble. Fíjate qué fácil es, ¿eh? Simplemente es una lazada doble en el que hago un punto alto doble, bajo el punto para formar este falso popcorn y en el siguiente hago un punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer en esta fila. ¿Bien? Es decir, después de la fila de aumentos hacemos una fila de puntos medios altos y ahora hacemos ya esta fila de punto falso popcorn, que vas a aprendértelo muy bien porque luego trabajamos gran parte del cuerpo y gran parte de casi todas las mangas con este punto. Es muy fácil. Un punto bajo, un punto alto doble, un punto bajo, un punto alto doble y nos crea este efecto de falso popcorn de relieve muy bonito. Ahora cuando llegamos al marcador vamos a retomar los puntos medios altos. Colocamos el marcador en el inicio de la vuelta y la secuencia va a ser ahora 6 puntos medios altos y un aumento. Es decir, siempre que retomemos la fila de aumentos va a ser secuencial. Si empezamos con 5 puntos, un aumento, ahora vamos a hacer 6 y un aumento. 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento. Después de esta fila de falso popcorn, hacemos 6 puntos, un aumento. Cuando llegamos al marcador, quitamos nuestro marcador y ahora vamos a hacer, esto lo vamos a hacer solo en la parte superior. ¿Ves estas dos bolitas que nos han quedado aquí del falso popcorn? Las vamos a unir con lazada doble. Coges lazada doble y coges esta bolita y esta bolita, estas dos. Vamos a trabajarlas de 2 en 2. Pasas por debajo, por las dos, y haces un punto alto doble. De esta manera hacemos como una especie de V. Ahora estamos en la parte, o sea, lo estamos viendo desde atrás, pero luego verás cómo queda por delante. Esto salta un punto. Así que cogemos lazada, saltamos un punto y en el siguiente seguimos trabajando en punto medio alto. Esto, ¿ves? Cuando lo giramos nos da esta forma de V. Así. Vamos a hacerlo un poquito más cerca. Cada vez que cogemos estos dos puntos juntos tenemos que saltar un punto. Y en los siguientes simplemente hacemos un punto medio alto en cada punto. ¿Ves? Y así estos dos unidos, en lazada doble, nos dan esta V. Y esto lo vamos haciendo de 2 en 2. Cada 2 puntos
vamos uniéndolos hasta que llegamos al final. Si por lo que sea te ha quedado impar, porque puedes haber hecho un número diferente que yo en el inicio, pues haces un poquito de trampa, porque te tienen que quedar siempre como estas especie de racimos, ¿vale? En la siguiente fila lo que vamos a hacer es seguir trabajando en puntos medios altos. Es decir, una vez hemos unido de 2 en 2 estos puntos falsos popcorn, vamos a hacer una fila de puntos medios altos en las que vamos a retomar los aumentos. En este caso, la secuencia ahora que nos tocaría es 7 puntos, un aumento, 7 puntos, un aumento. Y así seguiríamos trabajando hasta el final. Una vez hemos hecho una fila de aumentos, si te fijas todo el rato estamos haciendo una fila de aumentos y una sin aumentar. Así que ahora colocamos el marcador en el inicio de la vuelta y vamos a dar una fila de puntos medios altos sin aumentar. Es decir, un punto en cada uno de los puntos que a ti te hayan salido resultantes, porque depende del inicio con el que hayas empezado, tendrás más o menos. Y ahora en esta fila vamos a hacer una especie de dibujo que ya va a delimitar lo que es el cuello de la estructura. Fíjate, aquí tenemos el punto medio alto. Lo vamos a coger a relieve por detrás, igual que cuando cogíamos el punto alto, pero ahora estamos en puntos medios altos. Y aquí en la V esta que hemos formado cogiendo los dos puntos del falso punto popcorn, vamos a hacer un punto puff a relieve. Cogemos esta V que hemos formado, mira, por ahí debajo, ¿lo ves que está cogida así? Paso el hilo, subo, vuelvo a coger el hilo, paso por debajo, cojo el hilo y subo. Cojo el hilo, paso por debajo, cojo el hilo, lo paso por debajo y subo. Así, paso por debajo. Es un punto puff, pero simplemente estamos cogiendo la realce en esa V que formamos en la fila en la que unimos los dos puntos del falso popcorn. Y ahora seguimos trabajando. Recuerda, este punto salta un punto. Siempre tenemos que saltarnos un punto. Y ahora volvemos a retomar, tomando por detrás, a ver, ahora a relieve por detrás en punto medio alto. Punto medio alto. Voy trabajando así, punto medio alto a relieve por detrás. Cojo hilo, vengo por detrás, cojo hilo, paso por los tres, punto medio alto a relieve por detrás, hasta que llego a la V que se nos ha formado al unir los dos puntos. Así que aquí, cuando llego a ese pico de la V, vuelvo a hacer lo mismo. Cojo la lazada, me voy a la V, la atravieso por debajo. Fíjate, aquí tengo la V, la atravieso así y hago punto puff. Por debajo, cojo hilo, lo paso, subo. Por debajo, cojo hilo, lo paso, subo. Por 4 veces sin tensar. Ahora atravieso por todos menos por uno y ahora por uno. Este punto me salta un punto en la base, acuérdate. Por tanto, saltamos un punto en la base y en el siguiente retomamos los puntos medios altos a relieve por detrás. Esto que nos está formando la delimitación de, fíjate, ves el cuello y la primera parte de la estructura del jersey. Lo vamos a ver aquí ahora. Hemos hecho toda esta parte de aquí, que sería esto de aquí, que si quieres hacerlo en otro color lo puedes hacer cambiando de color. Hemos anclado, hemos hecho los puntos puffs, hemos empezado a hacer los aumentos, que son los aumentos, para que al ser una muestra pequeña no se ve. Luego hemos hecho las V's y ahora estamos haciendo estos puntos puffs clavados en esas V's. Y al tomar el punto medio alto por detrás, se nos forma nuevamente esta trencita que va a delimitar con el punto puff la parte superior del jersey con la parte central o la que ocupa el pecho. Esto lo vamos a hacer en todo el alrededor porque el jersey es igual por delante que por detrás. Bien, así que vamos tomando punto medio alto. Eso se nos debe ir abriendo. Aquí es una muestra pequeñita, pero piensa que en un jersey amplio ya tendrás mucha más amplitud. Y vamos trabajando así toda la fila. Cada uno de los puntos a relieve en punto medio alto por detrás. Ya hemos llegado al primer punto puff que hicimos, por tanto hemos llegado al final de la fila. Y fíjate, ves, aquí acabamos y se nos ha formado una trenza
esta trenza de aquí, que es la que va a delimitar la parte superior del jersey. Ahora vamos a clavar en punto medio alto y vamos a volver a colocar el marcador aquí, porque lo que vamos a hacer es retomar los aumentos en la secuencia en la que nos habíamos quedado. Es decir, ahora tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos medios altos y un aumento, es decir, 2 en el mismo punto. Fíjate que la secuencia siempre es una por encima de la anterior. Ahora nos tocarían 8 puntos medios altos, un aumento, 8 puntos medios altos, un aumento. Y ahora ya vamos a trabajar el cuerpo del jersey hasta que lleguemos a la parte de abajo, a la lisa, de la misma manera. Después de hacer una fila de puntos medios altos, vamos a hacer una fila de punto falso popcorn, es decir, punto bajo, punto alto doble. Por 2, por 2, por 2. Paso el puntito hacia adelante y en el siguiente punto bajo. En esta fila de falso popcorn no hacemos aumentos. Siempre es una fila de aumentos, una sin aumentar. En esta no hacemos ningún aumento, simplemente trabajamos la fila del falso popcorn. Esto es lo único que vamos a hacer en toda la fila. Un punto alto doble, un punto bajo, un punto alto doble, un punto bajo. En toda la fila hasta el final y no hacemos aumentos. Y ahora deberíamos retomar los aumentos, es decir, nos tocaría hacer fila de punto medio alto y ¿qué secuencia? 9 puntos altos, medios puntos altos, un aumento. Ponemos 1, ponemos el marcador, 9 puntos medios altos, un aumento, 9 puntos medios altos, un aumento. Siempre uno por encima de la secuencia anterior. Es decir, en la fila de puntos medios altos, ahora vamos a aumentar. Después de 9 puntos, un aumento. 9 puntos, un aumento. 9 puntos, un aumento. Y después haríamos otra vez la fila de falso popcorn en la que no aumentaríamos. Es así la intercalación que vamos a ir haciendo. ¿Ves? Una vez hecha la fila de aumentos, volveríamos a tomar y hacer una fila de falso popcorn, es decir, punto bajo. Colocamos el marcador, punto doble, para hacer la fila de falso popcorn en la que no hacemos aumentos ni ningún tipo de cambio, solamente un punto en cada punto que nos viene. Así vamos intercalando una fila de aumentos, una fila de falso punto popcorn. La fila de puntos medios altos es en la que aprovechamos para hacer los aumentos, siempre en la secuencia una por encima. Bien, ¿y hasta dónde tenemos que aumentar? Esto es importante porque esto es para que tú sepas, esto es una muestra pequeñita, pero fíjate aquí. Yo tuve que hacer 1, 2, esto te cuento por filas de punto falso popcorn, 1, 2, 3 y 4, hasta 5 filas. ¿Y cuántas veces tengo que aumentar? Mira, tienes que llegar a abrazar tus brazos y tu busto. Si tienes mucho pecho como yo, en la parte central de tu pecho, no en la parte cuando empieza el pecho, sino en el centro de tu pecho. Es decir, tú tienes que ir haciendo aumentos, es decir, 8 puntos un aumento, luego la fila de puntos sin aumentar, luego 9 puntos un aumento, 10 puntos un aumento, hasta que en esta estructura de aquí te entren tus brazos, el ancho de tu pecho por la parte más ancha. ¿Ves? Esta sería la parte del brazo, y yo cuando llegué a esta altura de aquí, yo me probé el jersey y ya me entraba, me abarcaba mis brazos y me abarcaba mi pecho en la parte más ancha de mi pecho, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir. ¿Cómo? Pues esta medida es la medida de mi manga. Yo lo que hice aquí es tomar qué medida necesito para mi manga. Lo separé, en mi caso hice 30 puntos, ahora te enseñaré cómo se hace la división. 30 puntos dejé a cada lado para la manga y luego el centro que lo vamos a seguir trabajando en tubular y ya sin aumentos ni disminuciones, porque hemos llegado a la medida que nosotros necesitamos. Recuerda que es la medida en la que cuando tú te pruebes esto para que lo entiendas, aquí te entren bien tus brazos, tu pecho y tu otro brazo, en la parte más ancha de tu pecho. Entonces, ¿cómo dividimos las mangas? Pues muy sencillo. Tomas un poco la medida de qué ocuparía tu brazo hasta el pecho. Pones un marcador y cuentas cuántos puntos. Yo dejé 30 puntos. ¿30? No, creo que fueron 40 puntos. Y aquí igual.
Independientemente, no te quiero dar el número de puntos porque eso va en función de tu medida, pero el mismo número de puntos que dejes aquí y que vaya en función para tu medida es el mismo número de puntos que debes dejar al otro lado. Vamos a verlo porque es muy sencillo. Aquí veníamos trabajando los aumentos y como ya hemos llegado a la medida que necesitábamos para abarcar nuestro cuerpo, es decir, si yo esto me lo colocara, aquí me entraría bien mi brazo, mi pecho y mi otro brazo. Cuando tenga la medida que yo creo ideal para el ancho de mi brazo, voy trabajando en punto medio alto. Ya ves que ya no hago más aumentos porque ya he llegado a la medida que yo quiero. Y esta, imagínate que aquí es la medida que yo quiero para mi manga. Entonces, si hiciera así y lo juntara así, estaría bien, pero aquí no hay sisa, no hay separación. Lo ideal siempre es hacer alguna cadena. ¿Cómo sabes cuántas? Pues mira, lo ideal es que hagas las cadenas que tú creas y te lo vuelvas a probar. Y donde tú te encuentres cómoda, ahí. Yo aquí para la muestra te estoy haciendo 3 cadenitas para que veas qué pasa aquí. Normalmente con 4 cadenas, si ya dejas la manga ancha, 4 o 5 cadenas es suficiente. Pero lo ideal es, como te digo, que tú te lo vayas probando. Es decir, más vale que deshagas y vuelvas a probar, ¿vale? Y cuenta los puntos que has dejado para la manga, porque cuando llegues a la otra manga tienes que dejar los mismos puntos. Aquí. No te quiero dar números porque van a ser los que tú necesites. Y aquí la sisa. Si quieres hacer 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, depende si tienes más o menos gusto. Lo importante es que los mismos puntos que dejes aquí, dejes allí. Y ahora sí que vamos a trabajar ya en circular. Es decir, una vez hemos delimitado las 2 partes de la manga, vuélvetelo a probar ahora. Es importante que te lo pruebes, que te queda bien ya adelante. Seguimos con el jersey. Y vamos a trabajar en circular, es decir, vamos a ir siguiendo la misma secuencia que antes. Una fila de puntos medios altos es la que hemos hecho última, ahora nos tocará una fila de falso popcorn. Colocamos el marcador y vamos haciendo nuestro falso popcorn, que ya te lo sabes muy bien, es un punto bajo y un punto alto doble. Y cuando llegues a la cadena, pues sigues trabajando en la cadena que dejamos en la sisa. Fíjate que el agujerito de la manga lo dejamos libre, nos vamos a la cadena y ahí seguimos trabajando nuestra fila. Fíjate que estoy trabajando desde fuera. Bien, para que se nos vea bien el tejido, no desde dentro del tejido. Y aquí dejamos el hueco. Y seguimos trabajando punto doble, punto bajo, punto doble, punto bajo. Así en toda la estructura hasta que lleguemos a las cadenitas de la sisa de la siguiente manga. Esto es importante que te lo pruebes porque es el momento de que si tú ves que te queda, no te puede quedar demasiado ancho de pecho porque entonces te va a hacer globo, te va a hacer voluta. Si te lo dejas demasiado estrecho te va a ceñir demasiado y tampoco te va a quedar bien. Esta parte es muy importante que aquí tomes tus medidas. Es mejor deshacer aquí que luego arrepentirte por todo el jersey. Así que nada, aquí lo único que vamos a hacer es ir trabajando un punto medio alto y un punto una fila de puntos medios altos y una fila de falso punto popcorn sin aumentos ni disminuciones en redondo en todo el conjunto del jersey, porque ya hemos tenido la medida que nosotros queremos. Pruébatelo una y mil veces si es necesario. Esto te tiene que quedar ceñido a tu pecho y la manga te tiene que quedar bien, que te entre bien la manga, que tengas movilidad. Así, en esta parte de aquí, para que lo veas claramente, aquí en esta parte de aquí yo hice mi separación y a partir de aquí empecé a trabajar esto, un punto medio alto, un punto falso popcorn, una fila de puntos medios altos, una de falso popcorn, hasta que llegué aquí, a debajo del pecho. Justo debajo de tu pecho, que cada una tiene su pecho a su medida y en su lugar, vamos a volver a hacer esto de aquí, ¿vale? Este mismo dibujo que hicimos aquí, lo vamos a volver a repetir abajo. ¿En qué altura? Pues tampoco te digo cuál, porque es que va a depender de que tú te lo pruebes y que veas dónde quieres que te quede a ti por debajo del pecho este dibujo, que es exactamente el mismo que hicimos aquí arriba, ¿vale? Lo vamos a volver a hacer, pero si quieres puedes tirar el vídeo hacia atrás, porque es lo mismo que hicimos aquí. Esto lo vamos a repetir aquí. ¿A qué altura? A la altura en la que tú te sientas cómoda, que te quede debajo de tu pecho, ¿vale? Este dibujo, si lo hiciéramos encima del busto, quedaría muy feo. Tiene que quedar debajo del pecho porque a partir de ahí trabajaremos esta parte lisa, que es la que nos da un poco más queda un poco más estilizado el jersey. Bien, pues entonces, ahora vamos a seguir trabajando. Y cuando llegamos a los puntos falsos popcorn, igual que hicimos la otra vez, tomamos lazada doble y los unimos, igual que hicimos aquí.
saltamos un punto en la base y seguimos trabajando en punto medio alto. Es lo mismo que hicimos, ¿eh? Cuando llegamos a los puntos de falso popcorn, estos dos, tomamos lazada doble, cogemos uno, cogemos el otro, atravesamos y punto alto doble, así. Y seguimos trabajando en la base puntos medios altos. Esto es lo mismo que hicimos aquí y lo vamos a hacer en todo el alrededor, en la altura debajo de tu pecho. Vamos a colocar el marcador y ahora vamos a dar simplemente una fila de puntos medios altos, igual que hicimos la otra vez. Ahora ya no hacemos ni aumentos ni disminuciones, una fila de puntos medios altos. Y una vez tenemos la fila de puntos medios altos, volvemos a tomar por detrás. Punto medio alto a relieve por detrás, igual que hicimos aquí. Y cuando llegamos a la V que se nos ha formado juntando los dos puntos, igual que hicimos la otra vez, hacemos nuestro punto puff, así, a relieve. Por debajo y 4 veces. Siempre recuerda que un punto puff salta un punto en la base. Por tanto, salto un punto en la base y en el siguiente retomo el trabajo de punto medio alto a relieve por detrás. Igual que hicimos aquí. Hemos acabado toda esta estructura, que esto si te fijas es lo mismo que hicimos aquí. Este punto medio alto tomado por detrás nos forma esta trencita que es la misma que nos está formando aquí y el punto puff a realce nos está formando esta bolita de aquí. Entonces ahora lo que vamos a aprender a trabajar es esta parte lisa tan bonita que es súper fácil, pero tiene su truco para que nos quede así, parece un poco como tejido, ¿verdad? Más que ganchillo. Bueno, pues vamos a trabajarlo porque de verdad que es muy fácil. Fíjate que estamos ahora mismo aquí, hemos acabado de hacer los puntos puffs y ahora lo que tenemos que hacer muy importante es tener el mismo número de puntos entre cada una de estas varetas que como ves quedan a relieve. Como tú has hecho un número de puntos, yo he hecho otro, no te voy a decir, pero puede ser que tengas 4 puntos o 3. Lo que vas a hacer es cada vez que llegas al punto puff, haces un punto medio alto a relieve. Es que lo he cogido por relieve. Pones ahí tu marcador y ahora vamos a hacer puntos medios altos entre el punto puff y el punto puff, entre el puff y el puff. Tienes que tener aquí en esta fila el mismo número, es decir, si decides hacer 4, 4, si decides hacer 3, 3. Depende si te lo quieres ceñir o abrir un poco más, pero el mismo número. Por ejemplo, yo voy a hacer 3. 1, 2, veis que clavo normalmente, y 3 puntos medios altos hasta que llego al siguiente puff. Y vuelvo a hacer lo mismo, lo tomo por delante. Independientemente si haces 3 o 4, porque puede haberte quedado más ancho o más estrecho, que sea el mismo número de puntos siempre entre este punto a relieve y el otro. Vuelves a hacer ahora, pues yo he hecho 3, pues 3. Si tú hubieras hecho 4, 4. Si haces 2, 2. Porque va a depender del ancho que tú le hayas dado a tu jersey. ¿Bien? Y cuando llegues al punto puff, relieve por delante. Y así haces todo el conjunto. Esta fila es para igualar el número de puntos que hacemos entre este relieve y este relieve. Y ahora sí que vamos a trabajar este punto plano tan bonito, que no es más que un punto centrado. Cogemos y cuando llegamos al punto a relieve, siempre lo vamos a tomar así, punto medio alto por relieve por detrás. Perdona, por delante, ahora lo estamos cogiendo por delante, ¿eh? Fíjate que lo he cogido por delante, me voy a acercar más. Y ahora fíjate, aquí no clavamos ahí. Esto es lo que haríamos para hacer un punto bajo normal. Fíjate que aquí hay una V. Ahí, en el centro de esa V. Esto es un punto medio alto centrado en el centro del punto. Esto nos da una estructura lisa y súper bonita. En el centro de la V, ahí, clavo, atravieso, paso y punto medio alto. Esto que hace que se nos pierda el relieve y nos quede una trencita lisa, que queda súper bonito y además estiliza mucho al hacerlo en la parte de abajo. Punto medio alto, plano, centrado. Así, este es el efecto que nos va a quedar. ¿Ves que ya no queda como en volumen? Cuando llegamos a la trencita, o sea, al punto a relieve por delante, lo cogemos punto relieve por delante, punto medio alto, relieve por delante, en cada una de las aristas que se han formado debajo del puff. Y luego seguimos punto medio alto en la V, centrado. Eso quiere decir, punto medio es un punto centrado, es decir, no se coge en la parte superior, sino que se coge en el centro del punto y esto nos hace este efecto liso tan bonito. Aquí
Lo único que vas a tener que hacer es trabajar así, en circular, tan largo como tú quieras, porque nuevamente te lo dejo a tu gusto. Cada una sabemos si nos gusta más alto, menos alto, más largo, menos largo, ¿vale? Entonces lo único que yo he hecho aquí es seguir trabajando de esta manera, es decir, cuando estoy en esta fila de aquí, hago el punto medio alto a relieve por delante y luego aquí lo que he hecho es lo mismo que hicimos aquí, es decir, hacer un punto medio alto a relieve por detrás y un punto puff. Esto ya lo hemos hecho más veces, pero nuevamente te lo dejo a tu elección. Yo, como ves, aquí di un par de filas más y acabé en punto cangrejo, le di un poco de planchado, pero te lo dejo a tu elección. Esto es jugar un poco con tu imaginación, puedes hacerle el bajo como tú quieras. Fíjate que te doy un tip por aquí, que yo me hice otro. Por aquí lo tienes en gris y le puse unas perlas, y también con perlas queda muy bonito. Te puedes colocarle, por ejemplo, en el final, en lugar de acabar con punto puff, puedes colocarle unas perlas, o puedes hacer el punto puff y colocarle unas perlas, o puedes hacerle un abanico. Bueno, en teoría te lo dejo un poco a tu gusto. Aprendiendo a hacer el punto bajo centrado te va a quedar así. Y ahora la manga vuelve a ser un poco una repetición del patrón, porque esto de aquí es esto de aquí. Entonces, para trabajar la manga te vas a colocar desde fuera del jersey y en la parte de la axila. Hacemos un punto bajo de anclaje, colocamos ahí nuestro marcador y vamos a trabajar puntos bajos alrededor de la manga. Yo tuve, ahora sí que me he acordado exactamente, tuve 48 puntos bajos para mi medida, es decir, 48 puntos alrededor. El que tú tengas lo apuntas, independientemente del que sea, pero luego lo vas a tener que adaptar a un múltiplo de 7. O sea que cuanto más se acerque a un múltiplo de 7, mejor. 7 por 7, 49. Yo hice 48 puntos y bueno, fui trabajando, porque esta manga es recta, no hace aumento ni disminución, fui trabajando igual que el cuerpo del jersey. Es decir, ¿cómo trabajamos el cuerpo del jersey? Hacíamos una fila de punto medio alto. En este caso yo hice 48 puntos medios altos y una vez llegábamos al marcador trabajábamos una fila de punto falso popcorn, es decir, punto bajo, punto alto doble. Y así vas trabajando la manga. No es una manga que se ciña, es una manga recta. Por tanto, vuelve a probarte el jersey y es mejor que hagas un aumento o una disminución. Aquí vamos a repasar un poquito porque es muy sencillo. Lo voy a explicar aquí mejor. Aquí yo tenía 48 puntos bajos en el alrededor. Me lo apunto para hacerlo con la otra manga igual. Pruébatelo, ¿vale? Para que esta manga que sea tu medida ideal, porque la otra tiene que ser exactamente igual. Y a partir de aquí vamos haciendo una fila de punto medio alto, una de falso popcorn, una de medio alto, una de falso popcorn, tan largo como tú quieras. Yo en mi caso, ves, lo cuento así por las filas de bolitas, que es mucho más fácil, hice 19 filas de bolitas, que entre cada una de esas filas sabes que hay una fila de punto medio alto, y no hice ninguna disminución. Al llegar a la base, como yo tenía 48 puntos, hice un punto de aumento para tener un múltiplo de 7, porque la parte de abajo vuelve a ser exactamente igual que la que hicimos al principio. Puedes tirar hacia atrás porque esto sería como la fila número 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, el punto puff y luego las otras filas de relieve. Y esto, ¿te acuerdas que requería un múltiplo de 7? Por tanto, yo como hice 48 puntos, antes de hacer este punto de aquí, di un aumento para tener 49. 49 vuelve a ser un múltiplo de 7 y aquí ya hice exactamente lo mismo que aquí arriba. Imagínate que tú te has hecho la manga más estrecha, pues independientemente del número de puntos que hayas hecho, aquí antes de empezar a hacer el trabajo este, que es el mismo que hicimos al principio, tira el vídeo hacia atrás porque es lo mismo, busca un múltiplo de 7 y nada, esto es acabar también un poquito a tu gusto. Es el segundo té que llevo. Y bueno, la boina que has visto en el inicio también la tienes en el canal, te dejaré un link en la descripción del vídeo para que la puedas ver y te lo dejo un poco a tu elección, que lo hagas como este gris con perlitas, que le acabes esta parte de abajo así tal como lo he hecho yo, o que le hagas otro detalle y que me lo enseñes por Instagram. Te espero. Sabes que me encuentras como Querer Tejer.